Bueno, buenos días. La clase Buenos pasada días. vimos esta segunda fase, nos quedamos en la segunda fase del ciclo de las pentosas, que es esta fase donde hay cambios en grupos, movimientos entre grupos de los carbohidratos. Y esto comienza con, recuerdan, que 3 moléculas de glucosa 6-fosfato fueron oxidadas a 3 moléculas de ribosa 5-fosfato y 3 moléculas de CO2, por supuesto. Y entonces las moléculas de ribosa 5-fosfato van a sufrir los siguientes cambios. Con esto empezamos la segunda, esta es la primera fase, la fase oxidativa. El ácido se oxida, el carbohidrato, el hemiacetal, se oxida a lactona, es decir, ácido carboxílico. Aquí se oxida y descarboxila simultáneamente, prácticamente, para generar ribosa, una pentosa, es decir, perdió un carbono y el otro se fue como CO2. En la segunda etapa, de 3 moléculas que se formaron de esto, una se convierte en ribosa 5-fosfato por acción de una isomerasa y 2 se convierten en gilulosa 5-fosfato. Una de ellas está aquí y la otra estará acá. La ribosa y la ribulosa reaccionan, se va a pasar un grupo de 2 carbonos que se llama cetol de la gilulosa a la ribosa. Esto va a aumentar la cadena en 7, se va a formar entonces C-deoctulosa, 7-fosfato, y acortar la cadena de este azúcar para formar gliceraldehído 3-fosfato. Esos productos, entonces la enzima que hace esta transferencia de un grupo cetol, por razón natural, se llama transcetolasa. Ahora, 3 carbonos de la C-deoctulosa van a pasar al gliceraldehído, otra vez, generándose lo que sobra aquí, que son 4 carbonos, eritrosa 4-fosfato y fructosa 6-fosfato. Estos vuelven a reaccionar, para variar, en realidad no, esta fructosa va a reaccionar con la gilulosa y va a generar fructosa 11, no, la eritrosa va a reaccionar con la gilulosa, estos son 9 carbonos, y le va a pasar otro grupo cetol. Y entonces este se convierte en fructosa y los 3 carbonos remanentes son gliceraldehído. ¿Qué es lo que se consiguió de manera neta? Pues de manera neta tenemos que 3 moléculas de ribosa 5-fosfato, de las cuales una se convirtió en ribosa, una en gilulosa, 2, una aquí y otra acá, reaccionaron generándose finalmente fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿En qué ayuda a la célula todo esto? Si comenzamos estrictamente comenzamos con glucosa 6-fosfato, y estamos terminando con fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, que son intermediarios normales de la glicolisis de todas maneras. Estos se podrían haber formado en la glicolisis. Entonces, ¿qué es lo que aporta que este compuesto, la glucosa, se oxide a ribosa y forme finalmente fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato? ¿Cuáles son las ganancias? Pues las tenemos desde acá. ¿Cuáles son las ganancias en esta etapa? ¿Quién se acuerda? ¿Qué gana la célula con estas reacciones que están aquí? El NADPH. No. Exacto. Va a ganar NADPH. Esta etapa oxidativa va a dar lugar a NADPH. Mucho NADPH, porque quedamos que son 3 moléculas de glucosa 6-fosfato. ¿Cuál es tu nombre? Bobadilla, pero también la ribulosa, ¿no? ¿O eso es aparte? Ahorita vamos a ver. Apenas estamos viendo la... bueno, o sea, producto, sí, este es un producto, el CO2 también es un producto.
pero digamos como una ganancia para la célula, hasta el momento, vamos a imaginar que la ribulosa, que vamos a ver enseguida, que no, porque va a desaparecer, ¿no? Pero NADPH, 3 moléculas iniciales, se forman 3 moles de NADPH aquí y 3 moles acá, o sea, 6 moles de NADPH por las 3 moléculas de glucosa y fosfato. La ribulosa 5-fosfato es un producto, sí, pero, pues, ¿qué pasa con él? Que se convierte en ribosa y en gilulosa, reaccionan y finalmente lo que tenemos es fructosa y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Dónde está la ribulosa? Ya no hay. Desapareció, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa se ganó? Si dijimos que La que fructosa la glucosa, y no, a ver, si dijimos que la glucosa 6-fosfato por la glicolisis puede fácilmente convertirse en fructosa 6-fosfato, nada más por una isomerización. Y luego, poquito más adelante, en la glicolisis, la fructosa 6-fosfato, ya 2 veces fosforilada, se va a convertir en gliceraldehído. Y lo que tenemos aquí es justamente fructosa 6-fosfato y gliceraldehído. Entonces, para que todo este relajo, para formar fructosa y gliceraldehído, que se podrían haber formado si esto ingresa a la glicolisis en unos 2 o 3 pasos, nada más, sin usar una nueva vía metabólica. ¿Cuál es la ganancia entonces de esta vía metabólica? el NADPH. Ya lo dijeron, ese ya lo dijeron, ya no vale, ese ya lo dijimos. Mucho NADPH correcto, eso es una gran ganancia. ¿Qué más? Ya lo dijo Bobadilla, ya la anoté aquí. Dióxido de carbono. Eso no es ninguna ganancia, ¿no? Eso es un producto del catabolismo, ya. Se expulsa la Seis materia. moléculas de hidrógeno. ¿Cuáles 6 moléculas de hidrógeno? ¿Esto? ¿O Sí, cuál? las que... Pues ya lo habían dicho 2 veces. Lo dijo Bobadilla, luego lo repitió una compañera y luego lo estás diciendo tú otra vez. Esto ya lo dijimos. Aparte del NADPH, ¿qué ganancias hay en este proceso? Según yo también hidrógeno, ¿no? No, el hidrógeno o poder reductor está aquí, en el NADPH. No hay más hidrógeno que el que donan estas moléculas. Estas moléculas van a donar hidruros para la formación de moléculas reducidas, como los ácidos grasos, como los esteroles, terpenoides, etc. De acuerdo. Pero eso ya lo dijeron, ya está por descontado que el NADPH es una ganancia. ¿Qué más? Recuerden que el metabolismo es un grupo, un conjunto de reacciones que están entrecruzadas, están interaccionando compuestos, formándose intermediarios y están usándose en distintos procesos. Aquí, si vemos la reacción, así como de pizarrón, como se la estoy diciendo, la ribulosa 5-fosfato se convierte en una de ribosa, en 2 de gilulosa, esta de aquí, la de acá. Luego estas dos reaccionan y dan estas dos reaccionan y dan estas dos, y estas dos reaccionan y dan estas dos. Productos finales, fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Pero eso es ver el inicio y el fin del asunto. Pero en el camino, estas moléculas que se formaron no se pueden sacar de aquí, no se pueden tomar a otro proceso. La ribosa, por ejemplo, ¿a dónde se puede llevar? ¿A dónde podemos llevar la ribosa? A los ácidos nucleicos. A los ácidos nucleicos directamente al RNA, luego desoxidándola en el hidroxilo 2 al DNA, pero ¿a dónde más? ¿Dónde han visto la ribosa ustedes? En el ARN, ¿no? Ya lo comentó el compañero, los ácidos nucleicos, RNA y DNA. Ribosa como tal y desoxidada en la posición 2, desoxirribosa para el DNA, está bien. ¿A dónde más han visto ustedes la ribosa? También en compuestos de alta energía, ¿no? Como En la... el ATP está la ribosa también, está en el NAD mismo, la ribosa, en el NADP que se formó acá, es parte constitutiva de esta molécula del NADP. Entonces, no veamos el proceso como reactivo, productos. Vamos a ver el proceso como, sí, hay productos, pero hay intermediarios, y los intermediarios se pueden sacar. Ajá. El gliceraldehído pues, es el mismo de acá, y ya sabemos que se obtiene la glicólisis. Pero la ribosa
No hay otro proceso que conozcamos que genere ribosa. De aquí se va a los ácidos nucleicos, se va al NAD, se va a la coenzima A, se va al FAD, a muchas moléculas que llevan ribosa. Se va a polímeros biológicos, polímeros de polisacáridos estructurales en plantas, por ejemplo. La eritrosa se va a la síntesis de aminoácidos aromáticos. Entonces, ¿cuál es la lógica de este proceso? Bueno, es generar NADPH, por supuesto, mucho, ya dijimos, pero también generar intermediarios que se pueden sacar de aquí. O sea, esto no es una cosa cuadrada que tiene que empezar aquí y formarse estos dos y ya terminó. No, de aquí se saca la ribosa, la eritrosa también se puede sacar. Ajá, básicamente esos dos compuestos. Porque el gliceraldehído, por ejemplo, pues no, porque también se forma al final y porque se forma en la glicolisis y demás. Hay muchas formas de formar gliceraldehído. Pero en particular la eritrosa que se usa para aminoácidos aromáticos y la ribosa que se usa para todas las finalidades que ya dijimos, surgen de este proceso del ciclo de las pentosas. Entonces, en cada tejido, lo que va a pasar, hay válvulas de control que no vamos a revisar aquí, es muy complejo, pero en cada tejido va a haber sus peculiaridades. Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver en cada tejido lo que ocurre, pero volvamos a revisar el asunto completo, ¿de acuerdo? Esto no es más que lo mismo. El azúcar inicial, glucosa 6-fosfato, oxidado por NADP para generar NADPH. Esto se va a muchos procesos anabólicos, reducciones, básicamente. El producto que se generó, que es el ácido 6-fosfoglucónico, se va a oxidar en el carbono 3 y descarboxilar y generar ribulosa 5-fosfato y desde luego CO2. Lo que sigue es que la ribulosa, ya habíamos visto, esto ya no tiene sentido comentarlo, aquí están los intermediarios de los que hablamos, la ribosa 5-fosfato para ácidos nucleicos, esto para las aminoácidos aromáticos, ¿de acuerdo? Y los productos. Entonces, la glucosa 6-fosfato, ya dijimos que se puede ir a la glicolisis, se puede ir a guardar como glucógeno, o se puede meter al ciclo de las pentosas. Primero oxidar, y de ahí se va al ciclo de las pentosas. ¿Quién entonces va a ser el regulador? ¿Qué producto es muy importante en el ciclo de las pentosas? El NADPH. Es un producto importantísimo. Y vean lo que sucede con el NADPH. ¿Qué hace el NADPH? Que inhibe a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que hace esto? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa hace exactamente lo que dice su nombre, deshidrogena a la glucosa 6-fosfato, convirtiéndola en el ácido carboxílico correspondiente, en el 6-fosfogluconato. Esa enzima está modulada alostéricamente por NADPH. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, se me pasó, quiere decir que la enzima, ¿qué compuestos pueden entrar al sitio activo de esa enzima? Los que se parezcan, ¿no? Al sustrato. No. La pregunta es, ¿qué compuestos pueden entrar al sitio activo de esta enzima? Glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato, ¿qué más? ATP. ¿Dónde está el ATP? No lo veo. No se ve. ¿Qué puede entrar al sitio activo de esta enzima? Glucosa 6-fosfato y ¿qué más? El NAD fosforilado, ¿no? El NADP oxidado. NADP oxidado. ¿Qué otra cosa puede entrar al sitio activo de esta enzima? Todas las enzimas catalizan reacciones reversibles, eso se los he dicho varias veces. Entonces, ¿también el gluconato 6-fosfato? Puede entrar al sitio activo el gluconato, 6-fosfo y el NADPH. Entonces, al sitio activo de la enzima pueden entrar estos dos o estos dos, ¿de acuerdo? Todo dependerá de su concentración. Pero, ¿qué significa si el NADPH puede entrar al sitio activo de la enzima y llevar la reacción hacia la izquierda? ¿Qué significa esta flecha de inhibición por NADPH? Ya lo hemos comentado. ¿Cómo hace el NADPH para inhibir esta enzima aquí?
Era así como lo que sucedía con el ATP, o sea, cuando había Sí, mucho ATP ya no se generaba más porque ya había lo suficiente. sí, pues es lo mismo, porque mira, el proceso genera un montón de NADPH. Es ¿Cuándo lo vamos a del dejar? inhibidor alostérico, ¿no? Claro, ¿cuándo vamos a dejar de que ocurra este proceso? ¿Cuándo vamos a inhibirlo? ¿Cuándo nos conviene que ya no ocurra? Cuando ya haya mucho NADPH. Entonces, el monitor, la molécula que va a censar la enzima que deshidrogena a la glucosa 6-fosfato, el compuesto que va a estar en el ambiente y que la enzima va a decir, esto me está indicando que debo de detener mi trabajo. ¿Por qué debo detenerlo? Porque estoy gastando glucosa 6-fosfato. Y la glucosa 6-fosfato, pues se puede volver a guardar, se puede regresar a glucógeno. Ya dijimos que es el tercer camino. O se va a la glicolisis si hace falta ATP. Si no hace falta, se guarda como glucógeno. Pero si hay mucho NADPH, está claro que ya no se necesita ciclo de las pentosas, ¿no? Porque el ciclo de las pentosas, entre otras cosas, fue para generar NADPH. ¿Y qué va a hacer entonces el NADPH? Lo que acaba de decir la compañera, cuyo nombre es actuar como un efector alostérico. ¿Tu nombre es? Ah, soy bobadilla, pero ya me anotó, profe. Ya, Bobadilla, ¿de acuerdo? Entonces, el NADPH tiene dos sitios de reconocimiento en la enzima, en esta enzima. Uno que es el sitio activo, porque puede entrar ahí, evidentemente, es un sustrato. Y el otro sitio es el sitio alostérico. ¿Por cuál de los dos sitios tiene más afinidad el NADPH? ¿Qué quiere decir afinidad? Les dije que había una palabra que era sinónimo de afinidad para nosotros. Así la vamos a entender. ¿Cuál era el sinónimo de la palabra afinidad? Concentración. Concentración. ¿Qué significa eso? Que cuál de los dos sitios, el sitio activo o el sitio alostérico, tiene más afinidad por el NADPH. Es la pregunta. No debía de representarles un problema porque ya le hemos hecho Sería exactamente lo mismo. alostérico porque cuando ya hay más concentración se va a ir a ese lado. No, pues estás exactamente al revés. A ver, Oh, ¿quién la corrige y por qué? ¿Quedó clara la pregunta? Antonio Pasarán, ¿puedes prender tu micrófono, por favor? Antonio, Sí, profe. ¿qué pregunté? ¿Me puedes repetir, por favor? No es que no me puedes decir que te repita lo que te estoy pidiendo que me digas que pregunté. ¿Sí me explico? Yureimi Flores, Sí, profesor. ¿qué pregunté? Preguntó que hacia dónde, o bueno, hacia qué sitio tiene mayor afinidad el NADPH, Correcto. ¿Y qué contestó la compañera hace rato? que era hacia el sitio alostérico, Y yo le dije, ¿qué cosa? que era lo contrario. Que estaba equivocada. ¿Por qué? Vamos a ver. Aquí tenemos la reacción. La glucosa 6-fosfato se va a oxidar con NADP. El producto de oxidación es 6-fosfogluconato y el de reducción es NADPH. En el sitio activo de la enzima, entonces, pueden entrar NADP y glucosa 6-fosfato o NADPH y 6-fosfogluconato. Cualquiera de ellos puede entrar al sitio activo. Entonces, como el NADPH puede entrar al sitio activo y como hace rato Bobadilla nos dijo que el NADPH, ella propone, y es cierto, que se une al sitio alostérico de la enzima, entonces el NADPH puede entrar al sitio activo y al sitio alostérico. Y la pregunta es, ¿por cuál de los dos tiene más afinidad el NADPH? Y la primera respuesta es que por el sitio alostérico, y les dije que estaba mal. ¿Cuál es la siguiente respuesta? ¿Por quién tiene más afinidad el NADPH? ¿Por el sitio activo? Sí. Y ahora la pregunta sería, ¿por qué digo eso?
Nada más porque no fue el alostérico, pues tiene que ser el activo, ya no. Si no es Chana, es Juana, ¿verdad? ¿Por qué digo que tiene más afinidad el NADPH? Por el sitio activo que por el alostérico. Por la concentración del NADPH. Fíjense, la enzima va a usar NADP para hacer la reacción. Pues tiene afinidad por el NADP. Pero tiene también afinidad en el sitio activo y por el NADPH en el sitio alostérico. ¿Cuándo debe inhibirse la enzima? Que participa, que da inicio al ciclo de las pentosas. Si inicia el ciclo de las pentosas, ¿cuándo debemos inhibirla? ¿Cuál sería la respuesta? Cuando hay una alta concentración de NADPH. Claro, cuando hay una alta concentración del producto de los ciclos, del ciclo de las pentosas, de los productos, ¿no? Y uno de ellos es el NADPH y ese es el monitor que va a censar esta enzima y va a decir, ah, caray, ya trabajé mucho, ya hay mucho ciclo de las pentosas, debo dejar de gastar la glucosa, ya no voy a trabajar. La va a inhibir el NADPH. Entonces, para que la inhiba se requiere que haya muy poquito o que haya una cantidad más grande. Más grande. Pues sí, porque si estamos diciendo que ocurrió el proceso ya en cierta proporción, en cierta magnitud, pues tiene que haber una acumulación de NADPH. Y cuando el NADPH sube de concentración, se va a unir al sitio alostérico, porque el sitio alostérico de la enzima es un sitio de alta afinidad o de baja afinidad por el NADP. De Alta. baja afinidad. De baja afinidad, porque afinidad significa concentración. Mientras menos concentración necesito de algo para provocar un efecto, entonces es más afín. Mientras mayor concentración requiero de algo para provocar un efecto, quiere decir que es menos afín por la enzima. Entonces, el NADPH se va a unir al sitio alostérico de la enzima y le va a inhibir naturalmente cuando hay una gran concentración. Porque si fuera cuando hay muy poquito, al ocurrir la reacción, vean, la reacción va a ocurrir y va a generar NADPH. Si un poquito de NADPH se uniera al sitio alostérico, pues se inhibiría inmediatamente ya. Después de una vez que ocurrió la reacción, o muy poquitas, ya se detendría. Y no, se trata de que haya una acumulación de una cantidad razonable del NADPH para las necesidades celulares. Y entonces, una cantidad razonable, ¿quién la va a censar? Pues no el sitio activo, porque tiene mucha afinidad por el compuesto, sino el sitio alostérico, que es de baja afinidad, que por lo tanto solo va a responder de manera que se va a inhibir cuando haya una acumulación bastante grande de NADPH. ¿De acuerdo? Entonces, así es como funciona. Es exactamente la misma explicación que dimos cuando hablamos de la primera reacción de la glicolisis. Se fijan que es la primera reacción de pentosas y la otra es la primera reacción de glicolisis. Es muy normal que los procesos metabólicos se regulen en la primera reacción. ¿Y por qué justamente en la primera reacción? Porque si regulamos en la primera, tenemos la posibilidad de que este material, que es un material de reserva, estaba como glucógeno, o se puede ir a formar glucógeno, pues se mantenga guardado. Si detengo o controlo el proceso más adelante, se van a acumular intermediarios y voy a estar gastando este material de reserva. Entonces, es muy común que la primera reacción de un proceso metabólico esté sujeta a una inhibición por producto. En este caso, es por producto de la reacción misma y de la reacción número 3, que también se forma ahí. Y en el caso de la glicolisis, es inhibición por el producto directo de la reacción. Igual que pasa aquí, este es un producto directo de la reacción del NADPH, pues también inhibe la enzima. ¿Pero cuándo? Solo cuando hay una acumulación razonablemente grande, ¿correcto? Bueno, ahora, entonces el proceso, vamos a leer aquí un poquito. Pasos oxidativos. El primero es la deshidrogenación de la que estábamos hablando ahorita, de la glucosa y fosfato. Primer paso, irreversible y regulado. Ya vimos por el NADPH está regulado, ¿de acuerdo? Luego viene la lactonasa, es una hidrólisis de la lactona, no tiene mayor chiste, para dar el 6-fosfogluconato. Una reacción que puede ser o no catalizada. Puede ser espontánea sin necesidad de enzimas. Luego el 6-fosfogluconato se deshidrogena para dar la ribulosa 5-fosfato y también al mismo tiempo se descarboxila. ¿Cómo trabaja el NADP? Pues ya lo vimos. Va
a tomar la glucosa y fosfato, va a oxidar este carbono y el hidruro que saque de aquí lo va a meter acá. ¿Lo ven? Aquí está reducido. Y es NADP, ¿lo ven? Esto es NAD, no tiene fosfato. Este es el NADP, tiene un fosfato. Cierto que el fosfato está muy lejos del sitio donde va a entrar el hidrógeno. Digamos que no tiene nada que ver con la reacción propiamente dicha, pero sí tiene que ver con que la enzima reconozca el compuesto. La deshidrogenasa de la glucosa y fosfato no reconoce el NAD en lo absoluto. Le hace falta este fosfato para reconocerlo. A este sí lo reconoce. Y cuando lo reconoce, lo va a usar en forma oxidada, lo va a meter en forma oxidada para generar la forma reducida, que sería esta. Este es el NADPH. ¿De acuerdo? Aquí se ve el hidrógeno, no se les olvide. Esto está oxidado. Es un anillo tipo bencénico, 3 dobles enlaces. Y este nada más tiene 2. Y el nitrógeno recuperó su par de electrones. Está reducido. Tiene aquí 2 hidrógenos. Este solo tiene un hidrógeno en esta esquina. ¿Correcto? Bueno, entonces se forma 6-fosfogluconolactona. Esta se va a oxidar. Bueno, primero se va a abrir por la lactonasa. Luego se va a oxidar en el carbono 3. Y vean que es en el carbono 3 porque se forma este beta-cetoácido. Se llama 3-cetono-6-fosfogluconato. Y los beta-cetoácidos se descarboxilan solitos, casi, con mirarlos feo. Entonces el CO2 va a regresar aquí un par de electrones y se va a perder. Y se va a formar entonces la cetosa correspondiente, que es la ribulosa 5-fosfato. Entonces este intermediario no lo habíamos visto. Yo les había dicho que la oxidación en el carbono 3, pero no habíamos visto el intermediario. Cuando vean una molécula entre corchetes, eso significa que esa molécula no se libera al medio, que se forma de manera intermediaria en el sitio activo de la enzima, que nunca se desprende del sitio activo hasta que se forme el producto real, que sería la ribulosa y el CO2. ¿Correcto? O sea que es casi simultánea la oxidación de este carbono y la pérdida del CO2, son casi simultáneas. Los pasos no oxidativos, pues ya los vimos. La ribulosa se convierte en ribosa. Esta es una cetosa, se convierte en una aldosa. Ya lo han visto en reacciones de carbohidratos a través de un enodiol. ¿De acuerdo? Aquí el par de electrones de un hidrógeno. Aquí un hidrógeno. Se pierde un protón. Digamos que la enzima va a jalar un protón de estos dos. El par de electrones se viene para acá. Se forma y esto sale para acá. Y se forma el enodiol. ¿Qué sucede después? Pues que ahora el par de electrones sale de aquí. Se pierde el protón. Y esto capta un protón. Y ya tenemos el aldehído. Esto se llama ribulosa 5-fosfato, fosforibulo isomerasa. Se llama la enzima de manera trivial. O isomerasa de la ribulosa 5-fosfato. O ribulosa 5-fosfato, si quieren, cetol isomerasa. Este es el mecanismo de reacción. Como les había dicho, la enzima va a tomar un protón con una base que tiene el sitio activo. Esto regresa al par de electrones, se forma el enodiol. Luego regresa otra vez el par de electrones y se genera. Bueno, pero esta es la siguiente reacción. Ya, por eso. El protón que yo les dije hace rato venía de acá arriba. ¿Se acuerdan? Se forma el enodiol. Está entre el carbono 1 y el 2. Aquí va a ser un mecanismo parecido, es otra enzima. Esta es una deshidrogenasa. Esta es una isomerasa, fosforibulo isomerasa. Esta es otra enzima que va a tomar el protón del carbono 3, se forma un enodiol entre 2 y 3, que es diferente del otro, regresa el par de electrones y se forma, o se pesca un hidrógeno por aquí, pero se cambia de conformación, de configuración. Este estaba a la derecha, este está a la izquierda. Como estos son epímeros, la ribulosa 5-fosfato es epímero de la ribulosa, aquí hablamos de una fosforibulo epimerasa. Las dos reacciones ocurren a través de enodioles, tanto la isomerización como la epimerización. Las dos, por supuesto, son isomerizaciones. Luego viene la transcetolasa, va a pasar este cetol para acá, y ya tenemos 7 carbonos, y nos quedan aquí 3, y aquí 7. 3 y 7.
Ahora van a pasar estos 3 para acá y vamos a tener 6 y 4, que es lo que sigue. La enzima que hace esto, que mueve un grupo cetol para acá, se llama transcetolasa. La que sigue, que va a mover 3 carbonos, se llama transaldolasa. Aquí las reglitas del juego para estas isomerizaciones en el ciclo de las pentosas es que nunca se mueven menos de 2 carbonos o más de 3. Entonces son 2 o 3. En este caso 2. En la reacción que sigue, bueno, aquí está el mecanismo de esa reacción. ¿Cómo ocurre la transferencia de este cetol? Por acción de la transcetolasa, que tiene como cofactor el pirofosfato de tiamina. Este es el núcleo del pirofosfato de tiamina, que forma fácilmente carbañones. Se adicionan aquí, si hay un rearreglo en este caso, y aquí se desprende el gliceraldehído. ¿De acuerdo? Y el cofactor se queda con 2 carbonos, lo que va a ser el cetol. Y esos 2 carbonos reaccionan ya con el aldehído, que es la ribosa, 5-fosfato, y van a ser donados para que se alargue la cadena por este procedimiento. Entonces, resultado, 3 carbonos y 7 carbonos, a partir de 2 moléculas de 5. Esta y esta otra. 5 carbonos son 10. Se liberaron 3, se formaron 7 más 3, 10. Ahora se transfiere un aldol para acá. Esta va a quedar con 4 y esta va a quedar con 6. Eritrosa 4-fosfato, fructosa 6-fosfato. Esta se puede ir a la síntesis de aminoácidos aromáticos, igual que hace rato, la ribosa que se formó, aquí, bueno, se formó antes de hecho, acá, se va a los ácidos nucleicos. Bueno, aquí está el mecanismo de la transaldolasa. Este es muy interesante porque tiende uno a creer que las enzimas son casi como hadas madrinas que echan unos polvitos mágicos y las reacciones ocurren, y no es cierto. Las enzimas se involucran mucho en las reacciones enzimáticas, tanto así que, por ejemplo, vean esta enzima, la transaldolasa tiene en su sitio activo una lisina. La lisina es un nucleófilo, ¿de acuerdo? Entonces, esto que es la pseudoheptulosa 7-fosfato, aunque aquí solo se ven 4 carbonos, va a sufrir una adición con el grupo amino de la lisina del sitio activo y se va a formar una base de Schiff. O sea que las enzimas no le dan un soplo mágico a los sustratos, aquí se unen covalentemente, forman un intermediario covalente para poder hacer su reacción. Después hay un rearreglo y se pierde la eritrosa 4-fosfato y se quedan estos 3 carbonos en el sitio activo que son transferidos al gliceraldehído para dar fructosa, o sea, 6 carbonos. Bueno, entonces, todavía hay una transcetolasa después. La eritrosa y la gilulosa vuelven a reaccionar, dando una molécula de 3 y una de 6, que son la fructosa y el gliceraldehído. Y termina formalmente el ciclo de las pentosas. Ahora, ¿qué variaciones hay? Pues hay variaciones dependiendo del tejido, como les había dicho. ¿Cuáles dijimos que eran los productos importantes del ciclo de las pentosas? El NADPH. NADPH, que usamos para Como indicador para... no. pues, ¿Lo usamos para qué el NADPH? ¿Cómo que como indicador? ¿Para qué se usa el NADPH en la célula? ¿Qué lo distingue del NADH? el fosfato. Un fosfato, correcto, ya se fueron por la pregunta, la respuesta fácil, está bien, pero metabólicamente, ¿qué lo distingue del NADH? El fosfato es una diferencia en la molécula, una diferencia física, pero funcionalmente... El poder ¿sí? reductor. El poder reductor, ¿de quién? Los dos, Pues, el necesaria NADH, para las reacciones. perdón,
¿Qué es lo que distingue el NAD del NADP? Además del fosfato, ya no me digan el fosfato, por favor. ¿Qué distingue al NADH del NADPH? Que el NAD funciona para llevar a cabo oxidaciones y el NADP para llevar a cabo reducciones. Exacto. Las dos moléculas, me voy a regresar a su fórmula. Las dos moléculas aquí está. Las dos moléculas pueden estar oxidadas aquí, sería NAD, o NADP, sería lo mismo, nada más que habría un fosfato aquí. ¿Sí está claro? El sitio activo, la parte funcional, la que recibe o dona hidrógenos, esta va a recibir, porque está oxidada. Se hidrogena y queda así. Y para eso no importa si hay fosfato aquí o no hay fosfato. Este es NAD porque no tiene fosfato, este es NADP porque sí lo tiene. Entonces, las dos moléculas pueden estar reducidas, o sea, esta molécula podría tener los dos hidrógenos, y esta, como los tiene, podría no tenerlos y estar oxidada. Las dos pueden estar oxidadas o reducidas. Aquí están oxidado, reducido. En toda reacción donde participan NAD o NADP, pueden estar oxidados o reducidos. El punto es que, como acaba de decir el compañero, el NAD está especializado en hacer oxidaciones, o sea que actúa de esta forma normalmente en el metabolismo oxidado, mientras que el NADP hace reducciones, actúa de la forma reducida. ¿Y por qué actúan diferentes si el mecanismo es exactamente el mismo y el sitio, la parte activa químicamente es idéntica? ¿Por qué funcionan distinto? Frías, a ver, ya contestaste una, contesta la otra. Tiene que ver con las enzimas. Las enzimas, las que hacen oxidaciones, habitualmente reconocen este compuesto. Las que hacen hidrogenaciones, que forman ácidos grasos, esteroles, terpenoides y un montón de moléculas reducidas, reconocen la forma fosforilada. ¿Sí? Bueno, el fosfato, por cierto, está acá. Aquí me equivoqué. Está aquí, junto a la adenina, ¿eh? No acá. Pero igualmente el fosfato está muy lejos, ¿no? Nada tiene que ver con la mecánica de la reacción. Aquí está la mecánica de la reacción. El núcleo de nicotinamida es el que reacciona. Y está oxidado y recibe hidrógenos y se pasa para acá. O los pierde y se pasa para acá. ¿De acuerdo? Los pierde para acá. Los gana para acá. Bien. El fosfato está lejos y la única razón por la que esta molécula se usa para hidrogenaciones es porque la enzima que hace hidrogenaciones reconoce la versión fosforilada. Y las enzimas que hacen oxidaciones reconocen las versiones no fosforiladas, la versión no fosforilada del NAD. Esa es la razón. Entonces, dependiendo del tejido, el ciclo de las pentosas tiene como muchas vertientes, son válvulas de control complejas que no vamos a comentar aquí, pero lo que sí sabemos es que hay variaciones. Sabemos, eso ya lo dijimos al principio del tema, que hay tejidos que casi no tienen ciclo de pentosas. El ciclo de las pentosas no ocurre, por ejemplo, casi en el músculo. Y dijimos que era muy activo en el hígado y que era muy activo en las glándulas suprarrenales que forman los esteroles. Ajá. ¿De acuerdo? En el tejido adiposo es también muy activo porque ahí se genera NADPH. Entonces, dependiendo de para qué se use. En los glóbulos rojos se genera NADPH, ¿para qué? Para mantener la glutatión oxidado, para mantener el fierro, reducido, el fierro ferroso, porque los glóbulos rojos tienen grandes cantidades de globina, y la globina solo pesca oxígeno cuando tiene el fierro en forma de +2, no lo pesca cuando está como +3. Entonces, cuando está como +3 hay que reducirlo, ¿y quién lo hace? El NADPH. Bueno, entonces, las variaciones del ciclo de las pentosas obedecen a las necesidades de cada tejido. Por ejemplo, hay tejidos que requieren mucha ribosa y NADPH. ¿Cuáles podrían ser? ¿Quiénes requieren ribosa? Pues los tejidos reproductivos y al mismo tiempo que requieran cierta hidrogenación. ¿Cuándo se requiere más ribosa que NADPH? Aquí sí, en tejidos más reproductivos todavía. Estas serían células de reproducción mediana. Las que sintetizan mucho ácido nucleico requieren mucha ribosa. Entonces, las células que se recambian mucho, las de la médula ósea, las de piel, mucosas, etcétera, tienen una síntesis de DNA más intensa porque se mueren más células y entonces se requiere mucha más ribosa que NADPH.
¿Cuándo se requiere mucho más NADPH que ribosa? Pues en tejido graso. El tejido graso tiene que formar lípidos en gran cantidad, entonces necesita mucho poder reductor, aunque no se esté dividiendo en una tasa así muy elevada, ¿de acuerdo? En algunos tejidos se requieren NADPH y ATP, pero no se requiere ribosa. Entonces, los esquemas que siguen muestran como con flechas más o menos las intensidades. Cuando hay muchas flechas, hablamos de que hay acumulación en ese sentido, o reaccionan o se mueven las reacciones en ese sentido. Cuando hay pocas flechas es que se forma poco de esos productos. Por ejemplo, aquí, en tejidos con división celular muy activa, la glucosa se va a oxidar a fructosa, ya sabemos, a fructosa 6-fosfato, pero vean, esto se va a ir a la glicolisis, se va a formar gliceraldehído, el gliceraldehído va a reaccionar con la eritrosa, o sea, parte se va a pentosas, parte se va a pentosas y parte a glicolisis. De la glicolisis jalamos el gliceraldehído y una transcetolasa va a formar gilulosa y eritrosa y nos va a contribuir con la formación de ribosa, 5-fosfato, ¿de acuerdo? Entonces, la ribosa se forma por una acción así en concierto del ciclo de las pentosas para dar estos intermediarios y también la glicolisis, pero no glicolisis para degradarla y formar ATP, sino para jalar esta gilulosa y convertirla en ribulosa. ¿Sí me explico? No nos vamos a ir a obtener ATP por la glicolisis típica. Vamos a usarla, un tramo de la glicolisis, hasta gliceraldehído nada más, en lugar de oxidarlo y meterlo a la vía hasta piruvato, lo que se va a hacer es usarlo para que en conjunto con intermediarios que formó el pentosas mismo, se incremente la cantidad de ribosa. O sea, se forma ribosa por este camino y también por este camino, por pentosas junto con glicolisis. Esto es para tejidos que requieren mucha ribosa. ¿Cuáles son? Los que tienen mucha división celular. Luego, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tejidos que requieren mucha energía. Los que requieren mucha energía, fíjense que la ribosa es una especie de intermediario nada más, pero no se va a formar ribosa de manera importante, se va a gastar. O sea, vamos a usar un montón de glucosa, formar un montón de NADPH aquí y acá, ya sabemos. Eso va a dar muchas ribulosas, que ya saben, 2 de gilulosa, 1 de ribulosa, va a formar pentosas y vamos a parar finalmente en piruvato. ¿Y qué conseguimos entonces aquí, en este tejido? ¿Qué es lo que se ganó? Tengo una barrita aquí que me está estorbando. Ustedes no la ven en la barra, ¿verdad? Afortunadamente. Yo quisiera poder esconder esa barrita, ¿ves? Pero aquí no me deja. Bueno, entonces, vean, ¿en qué empezamos y en qué terminamos? Y díganme, ¿qué es lo que cuál fue la ganancia en este tejido? ATP. ATP, ¿y qué más? Y NADH. Y NADPH. ¿Por qué? Porque la ribosa no se almacenó, se gastó luego, para volverla a meter. Aquí conectamos al revés, conectamos pentosas con glicolisis. Y los vamos a glicolisis y nos vamos a piruvato. Entonces este tejido requiere energía, pero también poder reductor. ¿De acuerdo? Luego, este tejido, ¿qué forma? Fíjense la cantidad de glucosa 6-fosfato. 6 veces, esto es más o menos cuantitativo. 6 veces un montón de NADPH, otro montón de NADPH. Los intermediarios se forman, se reaccionan otra vez y vamos a parar en glucosa 6-fosfato y glucosa 6-fosfato. ¿Cuál fue la ganancia aquí? Básicamente, ¿cuál fue? ¿Cuál? Pues sería igual el NADPH, ¿no? Puro NADPH. Solo NADPH. ¿Por qué? Porque vean, esto es lo mismo que con lo que comenzamos, ¿no? Glucosa 6-fosfato. Estas se interconvierten además, la 1 y la 6. Ah, no. Sí. Glucosa 6-fosfato es lo mismo que con lo que comenzamos. O sea, ¿estamos gastando la glucosa realmente? Pues no. Estamos gastando muy poquita. Usamos 6, recuperamos 5. ¿Y qué pasó en el camino? Pues que intermediarios que reaccionaron para volver al inicio, pero vean, enormes cantidades de poder reductor. Entonces, en los tejidos que requieren mucho poder reductor, las válvulas trabajan así, grandes cantidades de glucosa y fosfato se convierten, se oxidan,
y ahí se libera el NADPH, y luego los intermediarios se recombinan para volver al inicial, y si quieren, volver a empezar el proceso. Estos vuelven a entrar acá y vuelven a dar más NADPH. Aquí la necesidad más importante es el NADPH, aquí era energía y algo de NADPH, y aquí era básicamente ribosa, mucha ribosa, ¿de acuerdo? Entonces depende de quién, de qué tejido estamos hablando. ¿Está claro? Entonces, a ver, en pocas palabras, díganme, compuestos químicos importantes que se obtienen gracias al ciclo de las pentosas. NADPH. NADPH. ¿Qué más? Ribosa. Ribosa. También un poco de ATP. Bueno, pues el ATP se obtiene por glicolisis también y otras veces. Puede ser ATP, pero en general, en el proceso mismo no se forma ATP, ¿eh? En el proceso mismo no se forma ATP. Se forma ATP cuando se forma el piruvato y se va la glicolisis. Pero pentosas da NADPH, la ribosa y ¿qué más? Intermediarios. ¿Cuál es el otro intermediario importante? Los demás son todos conocidos. Lo voy a volver a poner aquí. Aquí está. ¿Quedamos qué? ¿Qué era la eritrosa? Eritrosa 4-fosfato. Sí, aquí está. Eritrosa 4-fosfato. Para aminoácidos aromáticos. Ribosa para, aquí está, para ácidos nucleicos. Aminoácidos aromáticos, ácidos nucleicos. NADPH para hidrogenaciones. ¿Correcto? Ya está. Prácticamente estamos terminando con el ciclo de las pentosas, que como ven es cortito, es sencillo. Les voy a mandar las diapositivas. ¿No se las he mandado? No, No. es Bueno, les voy a mandar las de las pentosas, si no se me olvida antes de que acabe esta clase, por favor, me recuerdan, si son tan amables. Y bueno, aquí está la interrelación de los procesos, la glicolisis que comienza en glucosa, aquí está marcada 1-fosfato, bueno, si viene de glucógeno, llegamos a glucosa 1-fosfato, luego 6-fosfato. Este es el camino de cruce de todas estas cosas, yo no sé por qué lo ponen aquí así. La glucosa 6-fosfato se mete a las pentosas, ya sabemos cómo, oxidándose. Y aquí tendría que haber una flecha para acá, que es la que genera NADPH, además. Bueno, cierto que se forma fructosa en pentosas también, pero la fructosa no da lugar a gilulosa, sino el gluconato. Bueno, pues un pequeño defectito aquí. Aquí lo importante es que vean la liga de la glicolisis y sus intermediarios con pentosas. Quedamos que la glucosa y fosfato se va a almacenar a glucógeno. Son las tres opciones que tiene. Se mete a la glicolisis, se va a pentosas, aunque la flecha aquí está mal, y se va a síntesis de glucógeno. Y finalmente, lo que no hemos visto es que el piruvato va a entrar a las mitocondrias, al ciclo de Krebs, y se va a oxidar completamente. Pero entonces ya vimos las ganancias. Aquí almacenar el material, la glucosa como un polímero. Aquí formar los intermediarios que ya sabemos, ribosa 5-fosfato, eritrosa 4-fosfato, que ni siquiera está marcada aquí de manera importante, pero mucho NADPH que tampoco está marcado aquí, pues muchos compuestos no se forman. No sé, por ejemplo, ATPs y todo esto no están marcados en ningún lado, y aquí hay muchos ATPs. En fin, es un esquema así muy burdo para ver más o menos como a qué nivel están ligados todos los procesos. Los tres caminos de la glucosa ya dijimos que eran almacenar, oxidar o formar intermediarios. También de forma oxidativa, claro está. Bueno, muy bien, pues con esto terminamos el ciclo de las pentosas, que es realmente cortito. Y vamos a pasar al siguiente proceso, que es el ciclo de Krebs. Ay, ¿dónde quedó? Ahorita lo encontramos, no se dejen de preocupar por eso. Nunca lo cerré, de modo que tiene que estar por aquí. ¿Qué diablos? ¿Dónde está el ciclo de Krebs, hombre? Bueno, está en las mitocondrias, pero aparte, aquí
Aquí no lo veo. Yo lo había abierto. Disculpen, ahorita vamos a buscarlo aquí. Ay, caramba. Ciclo de Krebs, aquí está. No sé en qué momento lo cerré, según yo no lo había cerrado. Y ahora sí. Zoom. Zoom. Acá está. Caray. Compartir. Ahora sí, aquí está. Bravo. El ciclo de Krebs. Bueno, pues vamos a estudiar el ciclo de Krebs. Hans Krebs estuvo en México hace muchos años. No estuvo en la escuela, fue a la UNAM, pero tuvimos oportunidad de verlo, a Hans Krebs. Muy bien. Estoy compartiendo bien. ¿Sí están viendo el ciclo de Krebs? Sí, profe. Muy bien. Este proceso del ciclo de Krebs es muy, muy interesante porque está ligado a procesos también muy importantes. Y es muy interesante porque es el proceso metabólico que orquesta todo el metabolismo. Todos los organismos aeróbicos tienen un ciclo de Krebs prominente y el ciclo de Krebs es algo así como una fuente donde van a beber todos los pájaros. Es una fuente de donde se sacan cosas, pero también se meten cosas, ¿verdad? Porque en una fuente tomamos el agua de la fuente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo alguien le surte a la fuente. Pues un manantial, por ejemplo, le surte a la fuente. Bueno, el ciclo de Krebs, en honor a Hans Krebs, se llama así, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o ciclo del ácido cítrico, son la misma cosa, son los tres nombres, ciclo de Krebs, del ácido cítrico, de los ácidos tricarboxílicos, aunque solo tiene 3 ácidos tricarboxílicos, pero bueno, tiene más dicarboxílicos. Pero en fin, como son poco comunes los ácidos tricarboxílicos, por eso se les dio ese nombre. Entonces, vamos a ver en qué consiste, van a ver que es muy interesante. Su estudio también dejó muchas enseñanzas y está ligado a procesos como la respiración y la síntesis de ATP de manera indisoluble. Vamos a ver. Entonces, leemos. El ciclo de Krebs, también llamado del ácido cítrico, de los ácidos tricarboxílicos, es una serie de reacciones químicas de gran importancia que forman parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas, es decir, las que utilizan oxígeno. En organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica que realiza la oxidación de hidratos de carbono, ácidos grasos, aminoácidos y otros compuestos biológicos hasta producir CO2. O sea que el ciclo de Krebs, nosotros nos habíamos quedado, estudiamos la glicólisis, ¿no? Y la glicólisis pues usa carbohidratos, ya sea glucosa, ya sea almidón, sacarosa, maltosa, etc. Galactosa. Entonces el ciclo de Krebs llega hasta piruvato, y después el piruvato se va a oxidar. ¿Qué les dije? La glicólisis, perdón. El uso de carbohidratos, de todos los que les dije, termina en piruvato, a través de la glicólisis. Y el piruvato entra al ciclo de Krebs para degradarse ya hasta CO2 y agua. Sin embargo, este proceso donde el piruvato se degrada a CO2 y agua no es privativo de los carbohidratos. El piruvato no tiene que venir necesariamente de carbohidratos. Puede venir de varios aminoácidos y también otros intermediarios del ciclo van a venir de otras moléculas. O sea que en el ciclo de Krebs se van a degradar carbohidratos. ¿Dónde está? No. Era la anterior, por razón se me movió. Se van a degradar carbohidratos, lípidos, proteínas, esteroles, terpenos y hasta un montón de compuestos. Muchos compuestos, por ejemplo, pesticidas, colorantes, muchas cosas entran a la célula y eventualmente, después de algunos pasos químicos, van a entrar como intermediarios del ciclo de Krebs. O sea, el ciclo de Krebs es el deshuesadero de las células. Es donde moléculas carbonadas, ya sea carbohidrato, ya sea lípido, ya sea proteína, esteroles, terpenos y fármacos,
van a entrar y degradarse a CO2 y agua. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que genera el ciclo de Krebs? En realidad, el ciclo de Krebs genera dos productos importantes. Un poquito de ATP, muy poquito ATP, y muchísimo poder reductor. Cuando decimos poder reductor, queremos decir coenzimas reducidas. Es exactamente lo que quiere decir poder reductor. Hablamos, lo que vimos hace rato en pentosas. Las pentosas generan mucho poder reductor, que es NADPH, ¿de acuerdo? Pero en el ciclo de Krebs, que es un proceso más bien catabólico, así como lo vamos a analizar en principio, se va a generar NADH, no NADPH. Los hidrógenos que se generen ahí no se van a usar para reducir moléculas, para eso se usa el NADPH. Los hidrógenos se van a usar para obtener energía. El ciclo de Krebs, entonces, es catabólico, degrada todo esto, pero también es anabólico, y eso es lo más importante. El ciclo de Krebs tiene un papel anabólico importantísimo. Proporciona precursores para muchas biomoléculas, tales como, fíjense, así como degrada proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, etc. También da intermediarios para la síntesis de aminoácidos, de bases nitrogenadas, de lípidos, por supuesto, es el precursor, los precursores de lípidos salen de allí, de esteroles, terpenos, misma historia, y de proteínas, por supuesto, también. Entonces, es la fuente donde se degrada todo y también de ahí se saca de todo para hacer esas mismas moléculas que se degradaron. Vamos a ver en qué consiste. Vamos a ver antecedentes experimentales. Esto fue algo interesante, fíjense. Antecedentes. Una de las primeras observaciones para empezar a trabajar con el ciclo de Krebs, a estudiarlo, fue que el lactato no se acumulaba en músculos aireados. O sea, si ustedes tenían un músculo en reposo y sacaban sus componentes, lo analizaban, veían que había una cantidad razonable de lactato en ese músculo. En ese extracto muscular, me refiero, ya saben cómo se hace un extracto muscular, ahorita lo vamos a recordar. Ya lo habíamos dicho, ¿no? En glicólisis se molían las levaduras. Cuando hacían fermentación alcohólica se molían, se filtraban, nos asegurábamos que no hubiera células vivas y esas fermentaban, formaban CO2 y etanol, ¿se acuerdan? Bueno, en este caso, otra vez, vamos a usar extractos musculares. Molemos un músculo, centrifugamos, nos quedamos con la parte, el caldito, o sea, el homogeneizado total, el extracto crudo, y lo dejamos reposando y vemos si se acumula lactato, y así es, se acumula lactato. Pero si a ese mismo tejido, si ese mismo extracto muscular lo agitamos en un matraz, por ejemplo, y analizamos, vamos a ver que no hay lactato en forma importante. Prácticamente no hay acumulación de lactato. ¿Qué significa que en una condición, es decir, estático, se acumule el lactato, pero en una condición de aireación no se acumule? Pues lo que significa es que el lactato es un intermediario metabólico, no es un producto final, realmente en esos tejidos, cuando hay oxígeno. Cuando no hay oxígeno, sí es un producto final, sería el producto de la fermentación láctica. Pero cuando hay oxígeno, el lactato pasa y se convierte en otra cosa más. Ya sabemos de dónde viene el lactato. Se formó a partir de qué se formó el lactato en los músculos. De la fermentación láctica. Sí, pero ¿a partir de qué compuestos? Es de glucosa sin oxígeno, ¿no? O sea, Sí, pero entonces se formó a partir de el piruvato, ¿no? Porque nos habíamos quedado en el piruvato. La glicolisis la habíamos empezado con glucosa, ya sabemos que son 10 reacciones, llegan a piruvato, pero en un músculo no aireado se forma lactato. En un músculo aireado, esto se consume y se va a otro lugar. Es de lo que vamos a hablar aquí. ¿Qué sucede con el metabolismo del piruvato o el lactato, que en este caso sería lo mismo, se van a ir al mismo lugar? Ahora, este investigador Thunberg examinó, fíjense lo que hizo Thunberg, examinó sistemáticamente la facilidad de oxidación de sustancias orgánicas por extractos de tejidos animales. O sea, ¿qué es lo que hacía él? Yo creo que iba al rastro, o pues estamos hablando de 1906, en aquella época era muy común tener animales en tu casa, podías tener unas gallinas en tu casa,
podrías tener lo que sea. Entonces, mataba una gallina, molía el músculo y empezaba a estudiar. ¿Y qué estudiaba? Lo que estudiaba es cómo se oxidaban las sustancias orgánicas en esos extractos. O sea, que hacía un macerado de músculo de animal, centrifugaba, se quedaba con el extracto crudo, y a ese extracto crudo le ponía un compuesto orgánico. Y veía cómo ese compuesto orgánico desaparecía, qué tan fácil desaparecía. Si lo ponía y después de un buen rato, después de un tiempo de incubación a temperatura adecuada, seguía ahí, ¿qué significa? Que no se estaba transformando. Pero si lo ponía y después de un ratito analizaba y ya no estaba el compuesto, había desaparecido, significaba que entraba rápido al metabolismo, ¿correcto? Se convertía en algún intermediario metabólico y algún camino, una ruta metabólica tendría que seguir. Bueno, entonces, Thunberg se pasó 14 años probando la oxidación de 60 compuestos por tejido muscular. Fíjense, nada más para conseguir los 60 compuestos orgánicos, estoy hablando de 1906. Ahorita ustedes abren un catálogo de compuestos orgánicos y van a encontrar cientos de miles de compuestos orgánicos. Y si tienen dinero pueden comprar cientos de miles de compuestos orgánicos. Pero en aquella época tener puros estos compuestos orgánicos ya era una odisea, 1906, más de un siglo. Bueno, pues probó 60 compuestos por separado, molía su tejidito, su músculo, centrifugaba, le agregaba el compuesto A, luego el B, etcétera, hasta completar 60. Siempre eran uno por uno, nunca los revolvía. ¿Y qué encontró? Pues dijo, a ver, yo lo que veo es que lo que se oxida muy rápidamente o lo que se desaparece es el lactato. Nos quedamos en el lactato hace rato en la glicólisis, ¿verdad? Es el producto de la glicólisis, ¿está bien? Ligamos el lactato con este proceso que va a ocurrir en el músculo, que va a ser el ciclo de Krebs. También se oxidaba muy rápido, desaparecía el succinato, fumarato, malato, citrato y glutamato. De los 60 que probó, estos eran los que se oxidaban más rápido, o los que desaparecían más rápido. Un investigador, analizando los resultados de Thunberg, porque 60 compuestos son un montón de compuestos, analizó los resultados y observó, él mismo también hizo experimentos, y observó la rápida oxidación de compuestos de ácidos dicarboxílicos. Aquí están los ácidos dicarboxílicos que él estudió. Ahí voy a quitar esta barrita, ya. El succinato, fumarato, malato y oxalacetato. Todos tienen dos grupos carboxílicos, ¿ven? Son ácidos dicarboxílicos, ¿correcto? Pero lo que Szent-Györgyi notó es que estos compuestos que se oxidaban muy fácil, fíjense que aquí están, fumarato y malato, por ejemplo, están aquí, y succinato, 3 de ellos. Lo que él observó, bueno, esto es lo que observó Thunberg, pero lo que él mismo observó es que estos 4 compuestos también se oxidaban rápido, o sea, también hay uno nuevo aquí, el oxalacetato, que no estaba en la lista de Thunberg. Y él dijo, ah, caray, yo lo que veo es que estos compuestos son muy parecidos. Es posible que en la célula ocurran cosas como esta. Miren, el succinato es un compuesto de carboxílico con 2 hidrógenos, con 4 hidrógenos aquí, está hidrogenado. Si yo le quito 2 hidrógenos, tengo el fumarato que se observó en los extractos, que se quemaba muy fácil, fumarato. Pero si meto aquí una molécula de agua, ¿qué formó? Malato. Y si oxido este alcohol, tengo oxalacetato. Entonces él dijo, ah, caray, pues a lo mejor estos compuestos estimulan o se degradan muy fácil porque meto uno de ellos y se convierte en el que sigue por esta secuencia de reacciones. Entonces, a él le pareció muy lógico que en la célula podrían ocurrir estas reacciones. Que esta molécula se deshidrogenara, que esta se hidratara y esta se oxidara y ya teníamos esta secuencia, succinato, fumarato, malato, oxalacetato. Luego, Ster y Baumann mostraron, fíjense lo que observaron ellos, en 1936, ya bastante más adelante, mostraron que muy pequeñas cantidades, lo que llamamos cantidades catalíticas, ¿se acuerdan que los catalizadores normalmente se usan en cantidades pequeñas? Que poniendo cantidades catalíticas de estos ácidos, se provocaba un aumento en el consumo de oxígeno y que ese incremento era mucho mayor a la cantidad de oxígeno calculada para la oxidación completa del ácido adicional. O sea que el consumo era mayor al estequiométrico. Lo que demostraba que estos ácidos favorecen la oxidación de sustancias presentes en el homogeneizador muscular, tales como glucógeno, lactato, etc.
Vamos a ver esto que hicieron Stern y Baumann aquí. Este es el resultado, uno de los resultados. Vean, se agrega fumarato a un homogeneizado muscular. No se les olvida que estamos trabajando con homogeneizados musculares, ¿verdad? Y aquí, fíjense que está hablando del midió consumo de oxígeno. Aquí está. ¿Cómo se mide el consumo de oxígeno? Todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver enseguida. Por el momento, ustedes supongan que tenemos un medio analítico para demostrar el consumo de oxígeno. ¿De acuerdo? Porque sí lo tenemos. Muy bien. Entonces, él muele un músculo y dice, muy bien, le voy a echar fumarato. Le voy a poner 0.0001 moles de fumarato. Y entonces, si le ponemos a un músculo 0.0001 moles de fumarato, y ese fumarato se oxidara completamente, se obtendría, se consumirían 20 microlitros de oxígeno. A ver, ¿queda claro esto o no? Dígame a alguien que lo tenga claro. Mi apuesta es que ninguno lo tiene claro. O uno, o dos. Esto es pura química, fíjense. Pongo el fumarato, aquí está su fórmula. Este es el fumarato. Yo me sé la fórmula completa, ¿no? Si me sé la fórmula, ¿puedo hacer una reacción balanceada donde ponga fumarato más oxígeno? ¿Nos da CO2 y agua, sí o no? Vuelvo Pero a preguntar. faltan condiciones, ¿no? Tal No, a vez. ver. La pregunta es muy clara. Tú no me puedes decir que faltan condiciones. La pregunta fue simple. Si yo pongo este compuesto, esta fórmula, más O2, flecha, CO2 más agua, ¿puedo hacer una reacción balanceada? ¿Sí o no? Sí. Y ¿verdad? Cualquier químico podemos hacer eso. Fumarato más O2 nos da CO2 más agua. Tengo que poner balancear, ¿no? Los átomos, todo. Una reacción perfectamente bien balanceada. Es una oxidación, por supuesto. Es una reacción redox. Fumarato está muy reducido. CO2 y agua está muy oxidado. Es muy oxidado el CO2, el carbono ahí. Bueno, entonces, de nuevo, puedo escribir una fórmula, una ecuación donde haya fumarato más quién sabe cuánto de CO2 para dar no sé cuánto de, perdón, de oxígeno para dar no sé cuánto de CO2 y agua, ¿sí o no? Sí. ¿Alguna persona que no tenga claro eso? Todo el mundo tiene claro que si pongo esta fórmula más oxígeno, flecha, CO2 más agua y lo balanceo, ¿puedo saber perfectamente cuánto se va a formar de cada cosa? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, entonces, si yo puedo poner, a ver, vamos a poner esa formulita aquí. Nos vamos a distraer un poco, disculpen, pero yo creo que es importante. Vamos a ponerla, ahí no hay mucho lugar. Voy a mover esto un poco para acá. Disculpen. Y voy a hacer eso. Es más, yo debía de aprovechar que hay el fumarato está acá atrás. O sea, a lo mejor lo tendría que poner aquí. Mejor. Voy a pegar aquí mucho. Se va a amontonar. No se dejen de preocupar por eso. Ay, mamá, se me olvidó que esto estaba asociado. ¿Dónde va esto? ¿Como así? No, que lo creo. Bueno, así. Vamos a agrupar esto. Agrupamos y lo movemos. Ahora sí. Entonces aquí le vamos a meter mano a este asunto. Y esto que está tremendamente grande, lo vamos a poner en 11 si acaso. Y hacia acá.
Aquí me salió chueco esto, estará un O. No, oxígeno. Bueno. Aquí también era un oxígeno este. O. Y todo esto lo vamos a poner aquí en negritas. A ver, compañeros. ¿Puedo hacer esta reacción balanceada? Fumarato más O2 nos da CO2 más agua, ¿sí o no? Ustedes balanceenla si quieren. Entonces, ¿saben lo que es la estequiometría? ¿Qué es la estequiometría? La parte de la química que estudia. Pues estudia el cálculo de las reacciones, ¿no? O sea, Justamente, entonces, ¿es cierto o no que nosotros podemos prever exactamente cuánto oxígeno se requiere para oxidar esto a CO2 y agua? ¿Se puede o no se puede saber? sí se puede. Bueno, ¿todo el mundo está de acuerdo en eso? Que podemos hacer la reacción balanceada, que aquí no está, ni la voy a balancear ahorita. Si quieren, llévensela de tarea. Evidentemente tenemos que poner cuando menos 4 CO2, ¿no? Porque son 4 carbonos. En fin, pero a lo mejor no sale tan rápido. Tendría que acordarme de mi balanceo de redox, cosa que no voy a hacer ahorita. Pero se puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, como esto se puede hacer, compañeros, fíjense. Si pongo una mol, pues voy a gastar los moles que su balance calcule. ¿O alguien ya la balanceó? 4 CO2 sería 8 oxígenos. Y aquí hay 2, 4. 8 oxígenos. 10 oxígenos. A ver, por ejemplo. Uy, no. Bueno, renuncio a perder este rato aritmético. Entonces ustedes balancela. Pero el punto es que vamos a suponer que se requiera X cantidad de O2, ¿sí o no? Entonces, un mol de fumarato más X CO2, de oxígeno, perdón, nos da CO2, lo que sea de agua y CO2, ¿cierto? Entonces, conociendo eso, fíjense lo que hicieron ellos. Dijeron, si yo pongo, ¿qué viene siendo esto? 0.0001 molar, o sea, 100 micromolar. Esto es 100 micromolar. Pongo 100 micromoles de fumarato, yo calculo, con ese balanceo que hicimos aquí, si pongo 100 micromoles de fumarato, calculo que voy a gastar 20 microlitros de oxígeno. ¿Cómo sé que son 20 microlitros de oxígeno? Porque tuve que introducir otra cosa. Dame un momentito. Un momentito, por favor. ¿Alguien balanceó la reacción ya o no? Sí, profe. ¿Ya la tiene balanceada? ¿Sí? Bueno, entonces qué bueno. Déjame regresar acá. ¿Dónde estoy? Aquí. Estamos aquí. ¿Dónde quedó esto? ¿Es la siguiente? No. Ya, es que está acá abajo. No era esta, era la anterior. Ah, sí, aquí está. ¿Cuánto? ¿Cómo es el balanceo? Es una de fumarato, Sí, 3 de oxígeno, 3, espérame tantito. 3 de oxígeno. y ¿Cuántas? CO2, 4, Sí, 2 moléculas de agua. 2. De acuerdo, entonces vamos a ver si es cierto. Son 4 oxígenos más 6, 10, ¿verdad?
10. 8 y 2, 10, ¿de acuerdo? Hidrógenos son 2 y aquí son 4. ¿2 de agua dijiste? A ver, 8. Ah, perdón, me equivoqué. Aquí son 6 oxígenos más 8, 14 oxígenos. 16 oxígenos. ¿Estamos bien? Y aquí son 4 más 6. No, no está balanceada. No, están mal los hidrógenos, no había visto. Sí. Si ponemos 1, ¿alcanza? Bueno, aquí podríamos poner los hidrógenos acá, ¿no? Como ácido carboxílico. Serían 4 hidrógenos, ahí estaría bien. Pero en oxígenos estaría bien también. Son 2, Sí, en oxígeno, sí. 4. Pero el problema era ese. Ah, ya está. Sí. Vamos a poner aquí los protones. ¿Están de acuerdo? Vamos a ponerlo como carboxílico, que es. Aquí llevan un protón, ¿no? ¿Sí está claro o no? Sí. Si ponemos, entonces, ya está. 3 moles de oxígeno por un mol de fumarato. ¿Todo el mundo está de acuerdo en eso? A ver, ya le voy a subir, a agregar. 3 moles de oxígeno por un mol de fumarato. Bueno, pues el cálculo geométrico que ustedes acaban de hacer es el que ellos hicieron. Nada más ustedes tendrían que agregar aquí en lugar de un mol, tendrían que poner 100 micromoles, que es lo que hay aquí. Entonces, si pongo 100 micromoles, se gasta X cantidad de oxígeno. Ya vimos que 3 veces en micromoles, ¿no? Si pongo 100 micromoles, voy a gastar 300 micromoles de oxígeno, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Un micromol lleva 3 micromoles. 100 micromoles, pues 300 micromoles de oxígeno. Y eso, recordando que un mol de un gas son 22.4 litros, ocupan 22.4 litros, entonces lo que se calculó es que 100 micromoles de fumarato consumirían de gas, oxígeno, 20 microlitros. ¿Está claro eso? A ver, ¿todo el mundo estará de acuerdo en esto, sí o no? Me gustaría oír una objeción, para que nos tardamos aquí porque yo no lo había balanceado, ahí la compañera nos hizo el favor. Ya está. Ahora, está clara la premisa de lo que hicieron Ster y Baumann. ¿Qué hicieron Ster y Baumann? Molieron un tejido, centrifugaron, se quedaron con el extracto. Y le agregaron 100 micromoles de fumarato. Esta cantidad exactamente, 100 micromoles. Y con la formulita que la compañera acaba de calcular, que ya está bien balanceada, pónganle los hidrógenos aquí, por supuesto. CO2H, CO2H. Ya con la fórmula balanceada, tenemos que la cantidad que se consumiría serían pues 300 micromoles. Si usamos la fórmula que 22.4 litros es un mol, 300 micromoles serían 20 microlitros. ¿De acuerdo? ¿Ya están de acuerdo, sí o no? Sí. Todo el mundo, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, entonces, ¿pero qué es lo que se vio? Ah, sorpresa. Cuando ponían 100 micromoles de fumarato, no se consumían 20 microlitros de oxígeno, se consumían 151. ¿Eso está bien? La materia no se crea ni se destruye. Entonces, si yo hago la reacción balanceada y pongo 100 micromoles de fumarato, ¿por qué estoy consumiendo en lugar de 20 microlitros que mi fórmula me dice que debía de consumir, la estequiometría? 151. ¿Qué está pasando? No tienen que ir muy lejos. En la diapositiva está el resultado. La razón, la explicación. ¿Cuál es la explicación? Hombre, lean cuando menos. A ver, compañera que balanceó la reacción, ¿ya te había anotado hoy? Público. Público. ¿Ya no oyen? Se estaba trabando un poco hace rato, profe. Ah, bien, pero ahorita no. A ver, díganme. Primero, ¿quién hizo la reacción balanceada?
¿Quién eres? Torres. Torres. Es que para anotarte. Muy bien. ¿Cuál es la explicación por qué se consumió tanto oxígeno si se esperaba que se consumieran 20 microlitros? Se consumió más de 7 veces lo que se esperaba. Cuando se pone el doble, se esperaría que se consumiera naturalmente 40 con la estequiometría, pero se consume casi 6 veces. ¿Qué estaba pasando? ¿Que la materia sí se crea y se destruye? No, supongo que es que, bueno, también en el escrito dice que redujeron volúmenes, bueno, presiones y así. Entonces tal vez eso influyó. No. La pregunta es ¿por qué se consume más oxígeno que lo que se esperaría? Nadie dijo que hubo cambios de presión, nada de eso. Se está midiendo consumo de oxígeno. Y lo que se mide es que se consume mucho más oxígeno para quemar este ácido fumárico, para oxidarlo, que el que habíamos calculado. Pues es porque se está favoreciendo las reacciones de oxidación ¿De quién? de las sustancias usadas. El No, porque, fumarato. a ver, compañera, ¿no dijimos que si oxido totalmente esto, 1 mol más 3 moles nos da esto? Ya se puso aquí lo que se calcularía. Y esos son 20. Pero se consumen 150. Eso ya no tiene que ver con el fumarato. El consumo del fumarato gastaría 20 microlitros. Pero cuando lo pongo en un homogeneizado muscular, no se consumen 20, se consumen 150. Ah, pues bueno, porque es el homogenizado, porque hay varios, ¿no? ¿Y qué pasa con el homogeneizado? Pues tiene más sustancias que pueden oxidar y Claro, ¿qué tiene el homogeneizado? Ahí voy a otra pregunta. Y casi siempre, aunque parezcan cosas muy sencillas, tienen problemas para esto. ¿Qué contiene el homogeneizado muscular? Una palabra. Una sola palabra cortita, 4 letras. Hay 2 palabras cortitas de 4 letras que son todo y nada. ¿Cuál de las 2 escogen? Yo creo que ya se quieren ir de vacaciones. No los culpo. Yo también ya quiero, pero hoy todavía tengo otra clase después. ¿será todo? ¿Qué es todo? El homogeneizado, tú dices, la compañera, a ver, pongan atención, compañeros, porque ella está contestando bien. Ella dice que si agregamos a un homogeneizado muscular esta cantidad de fumarato, ya vimos por la fórmula balanceada, que lo balanceó Itzel, Carol Itzel, ya vimos por la fórmula balanceada que si ponemos 100 micromoles de fumarato, se debieran consumir 20 microlitros de oxígeno. Usando la fórmula aquella de que 22.4 litros es un mol, pues los micromoles, bla, 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 que se usan de oxígeno para esta oxidación, serían 20. Bueno, muy bien, 20 microlitros. Pero no se consumen 20, sino 150. ¿Por qué se está consumiendo más oxígeno? Porque se está oxidando no solo el fumarato, porque solo se gastarían 20, sino otra cosa. Y la otra cosa es algo que esté en el homogeneizado muscular, porque se lo estamos agregando esto al homogeneizado muscular. Si oxidáramos el fumarato con un compuesto inorgánico, por ejemplo, pues no habría ninguna otra materia orgánica y se consumirían 20 microlitros de oxígeno exactamente. Con un catalizador inorgánico y oxígeno, se consumirían 20, pero estamos agregándolo a un homogeneizado muscular. Y la pregunta es, ¿qué contiene un homogeneizado muscular? ¿Cómo obtengo un homogeneizado muscular? Por macerado, centrifugación, macerado el músculo en una solución salina adecuada, centrifugación y me quedo con todo. Por eso dije que tiene todo. ¿Y qué es todo lo que tiene el homogeneizado muscular? Váyanme diciendo. Tendría proteínas y Proteínas, Pues biomoléculas, ¿no? Pero tiene de todo. de acuerdo. ¿Qué más tiene? en sí, pues también podríamos decir que como el músculo guarda glucógeno, bueno, en pequeñas cantidades, podría, No, pues también estar. ni tan pequeñas, compañero, ¿eh? 1% es un montón de glucógeno.
No, pero digo, bueno, con respecto al hígado, ¿no? Bueno, comparado con el hígado sí, pero 1% no es despreciable. Sí. Entonces, el homogeneizado tiene, claro, tiene buenas cantidades de glucógeno. ¿Qué más tiene? También tienen Proteínas, ¿sí? ¿Qué más? proteínas, carbohidratos. Carbohidratos. Lípidos. ¿Qué carbohidratos tiene? Glucógeno, glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bisfosfato, gliceraldehído 3-fosfato, piruvato. Tiene todo lo que tiene la glicolisis, ¿sí o no? Porque el homogeneizado es células que estaban vivas, están haciendo glicolisis. Y ya vimos, contra lo que decía Pasteur, que cuando las células se rompen, no están intactas, siguen haciendo glicolisis, siguen fermentando, ¿de acuerdo? Bueno, en el caso de las levaduras. Pero en este caso, en el homogeneizado hay polímeros de reserva, glucógeno, hay proteínas, por supuesto, están las enzimas, importantísimos, si no, no habría glicolisis. Hay mitocondrias, está claro que hay mitocondrias, hay núcleos, hay de todo, porque el homogeneizado, bueno, a lo mejor núcleos, si centrifugamos a cierta velocidad se perdieron, pero tenemos todo lo que contiene la célula, hasta organelos pequeños, ribosomas, todo, vitaminas, intermediarios del ciclo de Krebs, mitocondrias completas. Entonces, cuando pongo esta molécula orgánica y calculo que debieran consumirse 20 microlitros de oxígeno, pero se consume mucho más, es porque al poner esta molécula orgánica, no solo estoy propiciando que se oxide ella, sino que esa molécula orgánica de algún modo está estimulando que se consuma más oxígeno porque se oxidan cosas del homogeneizado. O sea que el fumarato está favoreciendo la oxidación, no solo se está oxidando él, sino que está favoreciendo la oxidación de otras cosas en el homogeneizado. ¿Y qué otras cosas? Pues hay un montón. Todos los intermediarios de glicolisis para comenzar. Bueno, entonces, esto era cierto con el fumarato y casi con cualquiera de los que hace rato dijimos, todos los que mencionaron, todos estos, cualquiera de ellos incrementaba el consumo de oxígeno más allá de lo estequiométrico. Sí se entiende que es incrementarlo más allá de lo estequiométrico, porque lo estequiométrico sería esto, cuando lo agrego, se incrementa el consumo de oxígeno, pero mucho más. O sea que esta sustancia está estimulando la oxidación de ella misma, por supuesto, al agregarla se va a oxidar, pero también de otras cosas. Y lo mismo pasaba con varios compuestos, pero no con cualquier compuesto. Con estos que observaron, estos que observó Thunberg, lactato, succinato, fumarato, estos, el oxalacetato también, no están en esta lista, pero el isocitrato haría lo mismo, el alfa-cetoglutarato tampoco está aquí y haría lo mismo. Bueno, el punto es que hay algunas moléculas que están estimulando el consumo de oxígeno, están favoreciendo la oxidación de moléculas orgánicas. Entonces, lo leo aquí otra vez. Dice, Ster y Bauman, en diciembre del 36, mostraron que muy pequeñas cantidades de estos ácidos, de los de antes, y en este ejemplo el fumarato, bastaban para provocar un aumento en la respiración, un aumento en el consumo de oxígeno mucho mayor a la cantidad de oxígeno calculada por oxidación completa del ácido adicionado. O sea, consumo mayor al estequiométrico. Todo el mundo ya tiene claro qué es lo de consumo mayor al estequiométrico, consumo mayor al calculado por la formulita, lo que demostraba que estos ácidos favorecían la oxidación de sustancias presentes en el homogeneizado, por supuesto, porque como la materia no se crea ni se destruye, de algún lugar tiene que salir la molécula que va a oxidar el oxígeno para consumirse y generar CO2, ¿de acuerdo? ¿Qué moléculas podrían ser? Pues hay un montón de moléculas. Glucógeno, lactato, gliceraldehído, dioxacetona, 3-fosfoglicerato, un montón de cosas, ¿de acuerdo? En la figura siguiente se muestra el instrumento que se usó para medir la respiración, o sea, el consumo de oxígeno. Para nosotros, respiración es consumo de oxígeno. ¿Dónde ocurre la respiración? Respiración celular. No hay otra. Las mitocondrias. La respiración ocurre en las mitocondrias. Lo otro que conocemos cuando hinchamos el pecho y luego lo desinflamos, se llama intercambio gaseoso. La respiración ocurre en las mitocondrias. El oxígeno llega hasta las mitocondrias y ahí se va a consumir. Eso se llama respiración. Entonces, en la figura siguiente se muestra un instrumento para medir el consumo de oxígeno, que es lo mismo que la respiración, por oxidación de compuestos orgánicos en tejidos. Se consume oxígeno porque vamos a quemar materia orgánica, pues vamos a hacer la reacción estequiométrica de oxidación y por eso se consume oxígeno. Vamos a ver. No, todo esto que dice aquí lo vamos a ver en el esquema. Todavía tenemos tiempo para explicarlo.
Nos quedan unos 20 minutos. Aquí está un respirómetro, un aparato que sirve para medir la respiración, es decir, para medir el consumo de oxígeno. Este aparato está un poquito más elaborado de como debiera. Yo debí de haber corregido esta imagen y no la corregí. Ay, 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 ay. Denme un momentito, porque esto está de origen mal. Y yo lo corregí en alguna presentación, pero luego me confundí seguramente. Y esta no es la presentación donde lo corregí, pero ahorita va a quedar más que corregido. Ahí está. Lo vamos a rellenar de color blanco. Y ahora sí, corregidum est. Guardamos para que quede la posteridad. Ay, ay, ay. Bueno, voy a tener que mover también esta flechita. Disculpen. ¿Todo esto está agrupado? ¿No está? Ay, perdón. ¿Todo esto está agrupado o no está agrupado? Vamos a ver. No. Permítanme un momentito, caramba. No. Ahí me falló. Ya, eso sí. Bueno, ahora sí. No quedó exactita la flecha, no se preocupen. Guardar. A lo mejor lo que sí podría hacer es reducir esta imagen. Bueno, no, ahí va. Ahí está, un poco más real, ¿de acuerdo? Está mal la flecha. Este es el respirómetro que diseñó Otto Warburg, un notable bioquímico alemán. Otto Warburg. Se llama respirómetro de Warburg. En esencia consiste en lo siguiente. Hay una rama, un tubo en U, que es un manómetro, un medidor de presión, que tiene mercurio. Aquí está el mercurio con granitos ahí en gris. Está conectado con un tubito a un matraz. Este matraz, vamos a imaginarlo que no tuviera toda esta cosa aquí. Imaginar un matraz con una naricita nada más. Esto también lo podemos hacer aquí. Fácil. Porque esto distrae mucho y no le veo mucho sentido. Eso es ahí. Vamos a ampliarlo un poquito. Ahí está. Lo vamos a rellenar de color blanco y ya está. Ya bloqueamos esa cosa que estaba estorbando ahí. Bueno, entonces tenemos aquí un matraz muy especial. Se llama matraz de Warburg. Es un matraz Erlenmeyer común y corriente, pero fíjense que tiene una naricita, una narizota, ¿no? Como un matraz Cyrano de Bergerac. Tiene una narizota. Y vean qué otra cosa tiene este matraz. Tiene un tapón esmerilado, desde luego, pero tiene en medio un circulito, un cilindro de vidrio. ¿Se lo imaginan? Es un matraz de vidrio con una nariz y tiene en medio exactamente un cilindro de vidrio. De modo que hay 3 compartimientos posibles en ese matraz, que son el que está dentro del cilindro, y este que está como una dona alrededor del cilindro. Este es el más grande. El de la rama es más pequeño, aunque aquí se vea muy grande. Aquí en la rama hay un compartimiento más pequeño que el que hay alrededor del cilindro. ¿Se entiende cuáles son los 3 compartimientos? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí se entiende? Sí. Así se vería por debajo esto. Este sería el cilindro. Vamos a cambiarle el relleno aquí. Lo vamos a poner de color blanco. Ajá. Y desgraciadamente no puedo hacer esto de otra manera, pero ahí va. Entonces, esto que está aquí en el centro sería el cilindro. Lo que está alrededor es el compartimiento principal. Aquí cabe mucho más material, mucho más líquido que aquí en medio. Y luego aquí hay una nariz. Entonces vean en qué consiste. Fíjense. Vamos a poner, primero vamos a destapar esto. Esto está conectado con un tubito hacia el manómetro. Y el manómetro va a empezar
parejito a las ramas, ¿eh? Las dos ramas van a estar en el mismo lugar. ¿Estamos de acuerdo? Imaginen al manómetro con las dos ramas de mercurio a la misma altura, ¿correcto? Muy bien. Ahora voy a tomar al matraz. Fíjense que el matraz está sumergido en un baño de temperatura regulada. Aquí hay agua tibia a la temperatura que ustedes escojan. Depende del organismo de donde sacaron el extracto que vamos a usar. Entonces puede estar a 37 grados, por ejemplo. Entonces, hay un baño María. Dentro del baño María está el matracito. El matraz tiene 3 compartimientos. El principal, que está alrededor del cilindro central. El compartimiento dentro del cilindro. Y el compartimiento de la rama lateral. Son 3 espacios donde puede haber sustancias, que podemos poner sustancias. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a cerrar este matraz y vamos a poner aquí con una pipeta, antes de cerrarlo, ponemos con una pipeta aquí en la orilla, aquí, un homogeneizado muscular. Dice aquí, compartimiento de reacción con el homogeneizado, ¿de acuerdo? Y voy a cerrar. ¿Qué va a pasar cuando cierre? Esto está reaccionando, está consumiendo oxígeno. ¿Por qué un homogeneizado está consumiendo oxígeno? No le he agregado nada. Pues porque tiene reactivos con los que reaccionar, ¿no? ¿Cuáles son los reactivos para reaccionar? Pues los que vienen en el homogenizado, las biomoléculas, carbohidratos. Ajá. El homogeneizado, cuando pongo el homogeneizado aquí y cierro el matraz, debía de consumir oxígeno porque el homogeneizado lleva mucha materia orgánica, glucógeno, glucosa, etc. Y lleva mitocondrias. Y las mitocondrias usan esos compuestos orgánicos. La glucosa y el glucógeno se convierten en piruvato, el piruvato pasa a las mitocondrias, ahí durante la respiración, durante el ciclo de Krebs y luego la respiración se va a consumir oxígeno. Entonces, yo tendría que medir como consumo de oxígeno. Y al consumirse oxígeno, si cierro esto, ¿qué pasaría con esta cámara de aire? ¿Aumentaría o disminuiría de tamaño? Va de nuevo. Tengo un matraz al que solo le voy a poner en el compartimiento principal, alrededor del anillito, aquí voy a poner un homogeneizado muscular y cierro. El mercurio estaba al mismo nivel, las dos ramas. Después de que cierre, incubo un rato, esto es un baño de temperatura controlada, 37 grados, 10 minutos. ¿Qué voy a ver en el mercurio? ¿Qué debe pasar? Si se consume oxígeno, ¿cómo será esta cámara de aire? ¿Se expandirá o se contraerá? Contrario, Se contrae. Y si se contrae, ¿qué pasa con el mercurio? se va a mover. ¿Cómo? ¿Cómo está marcado? Claro, porque se va a crear vacío. Si hay menos aire aquí, va a jalar el aire acá y el mercurio va a subir. Por eso estaba mal el esquema inicial. Yo lo compuse ahorita rapidito. Va a subir, ¿sí o no? Estaba al principio parejo, ahora subió. ¿Todo el mundo está de acuerdo que el mercurio subiría o no? Sí. Sí, ¿verdad? Cuánto suba va a depender de cuánto oxígeno se consumió. Mientras más oxígeno se consuma, más se reduce el volumen de esta cámara, más va a haber vacío, presión negativa, para que el mercurio suba. Entonces, aquí tengo una escala milimétrica y puedo medir los milímetros que se movió esto. Y mientras más milímetros se mueven las dos barras, los dos niveles del mercurio, más consumo de oxígeno hay. Mientras más sube esta columna y baja esta otra, más consumo de oxígeno hay. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí. Nada más que hay un pequeño problema. La reacción dice que cuando oxido una molécula orgánica con este oxígeno, lo voy a consumir, ¿verdad? Pero formo CO2. Entonces, ¿voy a poder medir el consumo de oxígeno si se desprende CO2? De hecho, vean en esta reacción, se desprende más CO2 que el oxígeno que se consumió. Se desprenden 4 moles de CO2 y se consumen solo 3 de oxígeno. Voy a notar que se consumió el oxígeno en este experimento, así como lo planeo.
¿Sí o no? No. No lo voy a anotar porque hay consumo de oxígeno, pero hay liberación de CO2. ¿Qué es lo que tengo que hacer para medir el consumo de oxígeno? Tengo que fijar el CO2, sacarlo de aquí. Pero ¿cómo le hago para sacar el CO2 sin sacar el oxígeno? Lo que voy a hacer es que en este papelito, aquí, perdón, en este cilindro aquí, voy a meter un papelito empapado en hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio va a reaccionar con el CO2 dando carbonato de potasio. Entonces el CO2 ya va a desaparecer de esta cámara de aire, va a quedar fijo como un líquido aquí, como o como un polvo, carbonato de potasio. ¿Estamos de acuerdo o no? Me regreso acá. Un compuesto orgánico más oxígeno, se oxida el compuesto orgánico, da CO2 y agua. Entonces se consume oxígeno, pero se libera CO2. Si quiero ver cambios de volumen por consumo de oxígeno, tengo que fijar el CO2, lo tengo que sacar de la cámara de aire. Para que no esté en forma de gas, lo voy a fijar en forma de líquido o de polvo o de sólido. ¿Cómo hago eso? Pues poniendo aquí en medio, en el cilindro del medio, un papel empapado en KOH que va a reaccionar con el CO2 del ambiente, se va a formar carbonato de potasio, solución, ya no va a haber CO2, y todo cambio en la cámara de aire va a ser debido exclusivamente al consumo de oxígeno. Y ahora sí, la rama de mercurio va a subir, y la subida de la rama de mercurio, la altura que ascienda respecto a la otra rama, es directamente proporcional al consumo de oxígeno. Así es como se medía, así es como ellos midieron que si ponían 100 micromoles, esperaban ver 20 microlitros de consumo, y lo que medían en la columna de mercurio era mucho más consumo de oxígeno. Se separaban más los niveles del mercurio de lo que se esperaba, que serían 20 microlitros. ¿Está claro esto? ¿Sí o no? Sí, profe. Pero ahora vean, yo el experimento así como se los describí, no le agregué nada al homogeneizado muscular. No le tengo que agregar nada para que consuma oxígeno al homogeneizado muscular, porque ya contestaron hace rato muy bien que el homogeneizado tiene un montón de materia orgánica, tiene muchísimas moléculas biológicas que van a ser oxidadas, porque ahí hay mitocondrias y hay sobre citoplasma y demás, van a ser oxidadas las moléculas orgánicas, se va a consumir oxígeno, yo voy a poder medirlo. Entonces, el primer experimento fue el consumo, lo que medí fue lo que llamo el consumo basal de oxígeno. Consumo basal quiere decir el consumo por acción simplemente del homogeneizado. Pero ¿qué pasa si antes de cerrar esto, ya medí el consumo basal y vamos a decir que fueron los, no sé, X microlitros de oxígeno? Cambiaron las barras en cierta proporción. Ahora voy a abrir esto, voy a poner nuevo homogeneizado, un extracto igualito nuevo, aquí afuera. Voy a poner el papel con KOH aquí adentro, desde luego, pero voy a agregar con la pipeta, esto se puede hacer, aquí pareciera que no, pero créanme, se puede hacer esto. Se puede agregar con una pipeta aquí, por ejemplo, succinato, lo que se hizo acá, esta molécula. Voy a poner el fumarato en esta rama. ¿Está claro? Poniéndolo en la rama queda separado del compartimento principal, no hay contacto. Aquí está el succinato o el fumarato y aquí está el homogeneizado muscular. Ahora voy a cerrar, cierro y luego voy a inclinar el matraz para que se derrame, lo de la rama lateral se vierta sobre el componente principal, compartimento principal. Y ahora sí, el compartimento principal que tiene homogeneizado va a oxidar a la molécula que puse aquí. Así hizo sus experimentos Thunberg y compañía. Realmente Thunberg usó otro aparato más arcaico. Warburg es el que diseñó esto. Entonces, Otto Warburg diseñó este aparato para medir consumo de oxígeno. Entonces, mientras más se mueven las ramas del mercurio, mientras más asciende esta y desciende esta, más consumo de oxígeno hay y más materia orgánica se está oxidando. Entonces, yo puedo saber cuánto consumo provoca lo que pongo aquí al adicionarlo. Y entonces, así es como se vio qué sustancias aceleraban el consumo de oxígeno o lo incrementaban notablemente y cuáles no, ¿de acuerdo? Y se vio que, por ejemplo, el succinato, de los 20 microlitros que se esperaría que se consumieran cuando se quemara ese compuesto, o sea, llevara CO2 y agua, en realidad el compuesto se oxidaba, pero los 131 que faltan se derivaban del consumo de oxígeno por otras moléculas que estaban en el homogeneizado muscular. ¿De acuerdo? Entonces, eso llevó a la conclusión de que
de que estas moléculas, varias de estas moléculas que estudiaron Thunberg y St. George y demás, estos intermediarios estimulaban la oxidación de moléculas orgánicas en el extracto. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto lo vamos a ligar con el ciclo de Krebs más adelante. Por lo pronto vamos a dejarlo aquí. Porque lo que sigue se les va a olvidar de todos modos. Vamos a repetir un poco esto en la próxima clase. Les voy a mandar ahorita las diapos dijimos de qué cosa, de pentosas, ¿verdad? Sí. Sí. Sale. Sí. Ahorita se las mando. Que pasen buenas vacaciones. Estudien porque también ya tenemos material para el siguiente parcial. Ok, profe, gracias. Diviértanse, Sí, profe. adiós. Luego. Gracias. Recen mucho, aunque no sé si sirva para algo.